Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con Alemania, que parece haber puesto fin a su postura pacifista al iniciar un proceso de rearme ante la amenaza representada por Rusia y la presión de Estados Unidos. Vamos con el informe. Alemania aprobó un giro histórico. El Parlamento levantó las restricciones fiscales para permitir un masivo aumento del gasto militar, en un contexto de creciente tensión con Rusia y presiones directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa asuma más responsabilidad por su defensa. El general Karl Steinbreuer, jefe de la Bundeswehr, fue tajante. Estamos amenazados por Rusia y tenemos que actuar ya. Según advirtió, la OTAN podría enfrentar un ataque en tan solo 4 años. Para ello, Alemania se prepara para modernizar sus capacidades y reclutar hasta 100.000 soldados adicionales. Este rearme marca un cambio radical para un país que, tras 2 guerras mundiales, evitó durante décadas cualquier protagonismo militar. La invasión rusa de Ucrania en el año 2022, sin embargo, cambió las prioridades. El entonces canciller Olaf Scholz inició el llamado Zeitenwende, es decir, cambio de época, con una inversión inicial de 100.000 millones de euros, pero el propio Breuer afirma que ese fondo fue solo un parche. El rearme alemán, impulsado por la necesidad de contener a Rusia y la presión de Trump para que los europeos dejen de depender de Estados Unidos, marca un punto de inflexión geopolítico. Berlín busca asumir su propia protección y esa postura podría redefinir la arquitectura de seguridad europea en los próximos años. Bueno, Alemania ha tenido durante los últimos años una postura pacifista producto de su historia. Este país ha sido uno de los protagonistas de los mayores conflictos bélicos de la historia de la humanidad. Participaron en la Primera Guerra Mundial y también participaron en la Segunda Guerra Mundial, con resultados desastrosos. Y esto ha conducido también, esta historia bélica, a cambios en el Estado alemán. Primero, el Imperio alemán participa en la Primera Guerra Mundial, pierde la guerra y pasa a denominarse como República de Weimar, un estado, digamos, inestable en el que los nazis llegan al poder y establecen el Tercer Reich. Y luego participan en la Segunda Guerra Mundial y también pierden. Y Alemania queda dividida, pierden entre 7 y 6 millones de habitantes de alemanes, y el país queda dividido entre la Alemania comunista y la Alemania alineada con las potencias occidentales, y finalmente se reunifican en 1990, y como producto de este pasado trágico y dramático, Alemania ha tenido hasta hace no mucho una posición pacifista. Ahora, ¿cuáles son las guerras en las que ha participado Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial? Para empezar, la guerra de Yugoslavia, a fines de los años 90, allí participan en bombardeos y posteriormente también forman parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que es esta fuerza militar encabezada por Estados Unidos que intervino en Afganistán. Esa fue la mayor operación militar en la que participaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso llegaron a participar directamente en bombardeos. Posteriormente se opusieron a la guerra de Irak, pero participaron y apoyaron logísticamente a sus aliados. Lo mismo en la guerra de Libia, y con respecto a la guerra contra el Estado Islámico también tuvieron un rol logístico y de apoyo como asesores militares a los kurdos. Y bueno, en el contexto actual, en el marco de la guerra de Ucrania, son de los principales uno de los principales países en suministrar armamento a Ucrania en su defensa ante esta guerra de invasión perpetrada por la Rusia de Putin. Concretamente, los alemanes han apoyado con tanques Leopard 2, con misiles y sistemas de defensa aérea a los ucranianos. Ahora, en este contexto se viene cuestionando dentro de Alemania la posición pacifista debido al contexto internacional. Vamos a ver, Rusia ha demostrado que está dispuesta a recurrir a la fuerza militar para cumplir sus objetivos, como se está viendo en Ucrania. Pero el nacionalismo ruso y la posición que tiene Putin de reivindicación de territorios que pertenecieron tanto al Imperio zarista como los que pertenecieron a la Unión Soviética lleva a la preocupación lógica por parte de diversos países de la Unión Europea y de la Alianza Militar de la Unión Europea, que es la OTAN, en particular países que
fueron controlados por los soviéticos, ¿no? Digamos, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Finlandia también fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hay que tener claro que también los límites de estos países pues, con Rusia generan preocupación. Noruega limita por el extremo norte con Rusia, Finlandia también, se han unido pues, a la OTAN, los países bálticos también. Con respecto a los países bálticos, Estonia limita directamente con Rusia, Lituania y Polonia limitan con el enclave ruso de con Kaliningrado, antes llamada Königsberg, y Polonia con Bielorrusia, que es un estado que es controlado por Rusia, por la Rusia de Putin, y teniendo presente que si bien Rusia ha sido invadida en más de una ocasión a lo largo de la historia, también hay que recordar que los contraataques rusos en estos conflictos han llevado a que los rusos penetren bastante en territorio de Europa Occidental. Tras la retirada de Napoleón de Rusia, tras el fracaso de su campaña rusa, los rusos, finalmente el imperio zarista, sus tropas, consiguieron llegar incluso hasta París. Después, tras el establecimiento de la Unión Soviética, los rusos trataron de conquistar Polonia y fracasaron entre 1919 y 1920. Hubo una guerra polaco-soviética. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, tras la Operación Barbarroja, en que las fuerzas del eje invaden la Unión Soviética, hay un contraataque que lleva precisamente a que los soviéticos invadan Alemania y logren establecer un estado títere en la mitad oriental de Alemania. Por esto es claro que los alemanes saben que no sería difícil por condiciones geográficas y materiales militares que los rusos puedan y tengan la capacidad de llegar a su territorio, por lo cual están en un proceso de rearme, al igual que Polonia también. Y en este contexto se está buscando modernizar la capacidad del ejército y reclutar a unos 100.000 soldados adicionales más para el ejército alemán, además de una inversión de 100.000 millones de euros. Ahora, este cambio que se está dando en Alemania recuerda al de Japón, otro importante protagonista de la Segunda Guerra Mundial que tras este conflicto también asumió una posición pacifista, agregándose además que en la Constitución japonesa, en el artículo 9, se establece que Japón renuncia al uso de la guerra como medio para resolver disputas internacionales y prohíbe la creación de fuerzas militares con fines bélicos. Esto también una reforma constitucional en Japón también se está discutiendo actualmente para poder estar preparados ante la amenaza, en ese caso, que representa China. Entonces, tenemos a dos importantes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, los del bando derrotado, que tras asumir una posición pacifista durante décadas, vienen rearmándose en el contexto actual de amenaza en Europa por parte de Rusia y en el Extremo Oriente por parte de la China de Xi Jinping. Como bien dice la frase, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra, y es lo que están haciendo lo que están considerando tanto Alemania como Japón. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Francia. Seguimos en Informe Extra. Un fallo de primera instancia ha condenado a Marine Le Pen, figura clave de la política francesa. La líder de la agrupación nacional, partido antes llamado Frente Nacional, ha sido condenada a 4 años, 2 de prisión, arresto domiciliario con grillete y 2 de prisión suspendida, y además a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Vamos con el informe. Marine Le Pen, figura clave del escenario político francés y 3 veces candidata presidencial, fue condenada este lunes por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La decisión judicial incluye una pena de 4 años de prisión, 2 efectivos bajo arresto domiciliario con grillete electrónico y 2 suspendidos, además de una inhabilitación inmediata de 5 años para ejercer cargos públicos. La sentencia, que aún puede ser apelada, impediría que Le Pen compita en las elecciones presidenciales del 2027, en las que partía como una de las favoritas.
Representando a millones de votantes que han depositado su confianza en su liderazgo, su exclusión forzosa del proceso electoral plantea interrogantes sobre la salud institucional de la democracia francesa. Le Pen fue hallada culpable de haber utilizado indebidamente cerca de 3 millones de euros del Parlamento Europeo entre el 2004 y 2016, fondos destinados a asistentes parlamentarios que habrían sido redirigidos para pagar personal del partido. 8 ex eurodiputados de su formación también fueron condenados, junto a 12 asistentes. Aunque Le Pen niega las acusaciones y afirma que se trata de una persecución política, el fallo ya ha reconfigurado el tablero político francés. Jordan Bardella, actual presidente del partido, es visto como su posible sucesor, aunque muchos dudan que tenga la misma capacidad de movilización electoral. A nivel internacional, la reacción ha sido dispar. Desde Hungría a Budapest se ha advertido de una erosión de la democracia en Europa, mientras que desde otros sectores en Francia se insiste en la necesidad de respetar las decisiones judiciales. Más allá del caso judicial, el trasfondo político es claro. Una parte considerable del electorado, más de 11 millones de personas en las últimas elecciones presidenciales, ve ahora como su candidata más representativa es apartada del proceso democrático. Esta situación podría acentuar las tensiones políticas en Francia. La líder de la agrupación nacional Marine Le Pen ha sido condenada en primera instancia por el Poder Judicial francés por malversación de fondos. Concretamente por haber utilizado de manera indebida 3 millones de euros que entre el 2004 y el 2016, dinero que fue entregado a asesores en el Parlamento Europeo, quienes posteriormente redirigieron este dinero a personal o militantes que trabajaban en el Partido de Agrupación Nacional. Y como producto de este caso, en primera instancia, con motivo de este caso, en primera instancia se la ha sido condenada a 4 años de prisión. 4 años de prisión efectiva en arresto domiciliario con un grillete electrónico y 2 años de prisión de arresto domiciliario y 2 años de prisión suspendida, lo que representaría, en caso de concretarse en segunda instancia, un duro golpe para este partido. Ahora, hasta el momento Marine Le Pen no se ha pronunciado oficialmente, ha señalado que se quedará una entrevista en el medio TF1, Televisión Francesa 1, y quien sí se ha pronunciado es el presidente del partido, digamos el segundo de Marine Le Pen, quien es Jordan Bardella, diputado, ex candidato a primer ministro durante las elecciones legislativas del año pasado y quien sería el sucesor en caso de que Marine Le Pen quedara inhabilitada. En su cuenta de X, Jordan Bardella ha señalado lo siguiente, y cito: la condena a ejecución provisional de Marine Le Pen que le impide ser candidata en 2027 es un escándalo democrático. A través de nuestra movilización popular y pacífica mostraremos que la voluntad del pueblo es más fuerte. Y bueno, definitivamente pues este partido realizará movilizaciones en defensa de su líder histórica. Si es que dejamos de lado al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, quien fue expulsado del partido durante la dirección de Marine Le Pen. Digamos como una forma pues de mostrar la moderación de un partido que es por muchos calificado de fascista, aunque en realidad no se trata de un partido fascista. Ahora, la repercusión de este caso, en caso de que Marine Le Pen sea condenada en segunda instancia, se estaría afectando a una política que representa, digamos, según los sondeos presidenciales, aunque falte aún para las elecciones presidenciales del 2027, ella es la candidata favorita y tiene actualmente una intención de voto de entre el 34 y el 37%. Esto, entonces, que salga del escenario político por esta causa implicaría una reconfiguración del tablero político en Francia. Y definitivamente pues los alrededor de 11 millones de votos que representa este partido, según las últimas elecciones, se canalizarían a Jordan Bardella, quien tiene el cargo de presidente del partido y es una persona bastante joven, tiene tan solo a la fecha 29 años. Ahora, el partido está negando las acusaciones, dicen que se está dando una erosión de la institucionalidad democrática, hablan de persecución política,
Pero los adversarios de Marine Le Pen o quienes creen en el Poder Judicial francés hablan pues de respetar el Estado de Derecho y respetar las decisiones judiciales. Ahora, en todo caso, la condena a Marine Le Pen, siendo, digamos, la candidata presidencial con mayor intención de voto a la fecha, de alguna manera podría implicar que sea victimizada y que esto permita un aumento en la intención de voto hacia este partido que podría beneficiar a Jordan Bardella en caso de reemplazarla y ser el candidato en el 2027. Y por otra parte, se suma pues esta condena a acusaciones injustas o digamos desacertadas en las que se califica al Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, de partido fascista. Es un partido de derecha dura, pero no es un partido fascista. Ahora, lo que sí está en discusión y se determinará judicialmente es si es que Marine Le Pen es una política corrupta. Y esto es lo que se determinará y reconfigurará el escenario político de Francia en caso de que ella sea inhabilitada. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, bajo un discurso absolutamente demagógico, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado pues, medidas para endurecer los requisitos para las universidades privadas en una visión bastante ideologizada de lo que es la educación privada en el país. Vamos con el informe. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan para restringir la creación y autorización de universidades privadas en España, bajo el argumento de combatir a instituciones que no cumplen con el nivel. La medida será presentada este martes en el Consejo de Ministros como trámite urgente para modificar el Real Decreto 640/2021 y supone un intento por reforzar el control del Estado sobre el ámbito universitario. Lejos de una política basada en libertad y competencia, la iniciativa refleja una ideologización inflexible del sistema educativo. Esta medida responde al discurso de izquierda de que los centros privados anteponen el negocio a la excelencia, dejando de lado que esto solo reduce la oferta universitaria y eleva los costos de acceder a ella, generando dependencia del Estado y de los impuestos de los contribuyentes. De esta manera, Sánchez instó a una movilización en defensa de lo público, haciendo un llamado que recuerda más a un mitin de partido que a una política de Estado. Entre las nuevas exigencias se incluye un informe vinculante de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y una base mínima de 4.500 estudiantes en los primeros 5 años. Además, se exigirá que el 10% de los estudiantes tengan plaza en residencias universitarias y se impondrán condiciones más severas para universidades online, que pasarán a depender de autorización de las Cortes Generales. Sánchez criticó directamente a Madrid y Andalucía, regiones con fuerte presencia de universidades privadas, dejando en evidencia que su enfoque responde más a una agenda ideológica que a un análisis riguroso de calidad. La libertad educativa y la seguridad jurídica quedan en entredicho. El gobierno de Pedro Sánchez está dejando de lado una política basada en la libertad y la competencia con relación a las universidades públicas y privadas. Está buscando poner obstáculos para la formalización de instituciones privadas y de este modo reforzar el control del Estado sobre estas instituciones educativas. Esta visión del gobierno de Pedro Sánchez encaja de alguna manera con una posición radical de izquierda, como bien señala el gobierno de Pedro Sánchez, y el Partido Socialista Español viene inclinándose cada vez más a la izquierda. Y esto se puede evidenciar con las declaraciones de la actual ministra de Hacienda, vicepresidenta primera
y secretaria general del Partido Socialista Obrero Español, María Jesús Montero, quien ha declarado lo siguiente con respecto a la educación privada. Y cito: la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para un horizonte de esperanza. Este es un discurso que bien podría escucharse en un ministro de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega o de la dictadura cubana, pero es el discurso que tiene la secretaria general de un partido que supuestamente es socialdemócrata, un partido que abandonó el marxismo a fines de los años 70, aunque en sus orígenes era un partido que estaba mucho más inclinado a la izquierda, quizás a la izquierda del Partido Comunista durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, pero que aparentemente viene cada vez más radicalizándose, quizá para no perder votos ante otros partidos radicales de España, como pueden ser Sumar, aliado de este gobierno, y Podemos, anteriores aliados de este gobierno. Y es que la visión que tiene la izquierda radical con respecto a la educación es que efectivamente este es un derecho, pero como es un derecho no puede privatizarse. No se puede lucrar con la educación. Y este discurso parece ser el asumido por la vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez, quien más adelante señaló lo siguiente, y cito nuevamente: no podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse el título. Es decir, que para María Jesús Montero, estudiar en una universidad privada se resume como simplemente comprar el título y no haber estudiado, no haber pasado, se ignora pues todo el esfuerzo académico y también económico por parte de las personas y sus familias que apuntan pues o entran en universidades privadas. Ahora, por otra parte, ignora con este discurso que el mismo Pedro Sánchez pasó por instituciones educativas privadas, como él se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, una institución privada, y se doctoró en la Universidad Camilo de Cela, otra institución privada, y además hay 4 ministros del gobierno de Pedro Sánchez también en instituciones privadas. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior en la Universidad Deusto. José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, también en la misma universidad. Elma Saiz Delgado en la Universidad de Navarra. Y Jordi Hereu Boer, ministro de Industria y Turismo en la Escuela de Negocios de la Universidad Ramón Llull. Y bueno, estos miembros del gobierno al que ella pertenece, ¿acaso simplemente compraron sus títulos? Pues no. De alguna manera es un discurso sumamente desatinado que afecta incluso a los propios miembros de su gobierno, incluido el primer ministro, Pedro Sánchez. Y más adelante, María Jesús Montero señala lo siguiente: no podemos consentir que una niña que tiene hasta un 13 de nota para entrar en medicina se quede en la puerta y luego el que tiene dinero en su cuenta corriente puede estudiar medicina con mucho menos nota en una institución privada. La exigencia por parte de las universidades, sean públicas o privadas, repercute en que estas personas que son egresadas de estas universidades tengan mayores o menores posibilidades en el mercado laboral. Que una universidad privada exija poco a sus estudiantes beneficia a personas de universidades públicas mucho más exigentes, porque las empresas y el mercado laboral va a preferir a quienes han pasado por estudios más rigurosos y instituciones educativas más exigentes. Entonces es absurdo lo que señala la vicepresidenta primera del gobierno, quien sería jefa de gobierno en caso de que Pedro Sánchez saliera del poder. Ahora, es el mercado laboral el que debe decidir a quién accede pues, a los mejores o peores puestos de trabajo. Y el mercado laboral suele verse más afectado que por las universidades privadas poco exigentes por el encarecimiento del trabajo formal que promueven con sus políticas populistas los partidos de izquierda, como el Partido Socialista Español. Ahora, estas declaraciones de María Jesús Montero no son las únicas controvertidas dadas en los últimos días. También ha ido contra un pilar del Estado de Derecho como es la presunción de inocencia. Hace unos días, en un mitin en Málaga del Partido Socialista Obrero Español, declaró lo siguiente con relación a la absolución del futbolista
Dani Alves, por falta de pruebas. Señaló lo siguiente, y cito: "Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes y a los famosos". En realidad es vergonzoso que una alta funcionaria del gobierno se posicione en contra de un elemento esencial del debido proceso como es la presunción de inocencia. Y es que está evidenciándose en esta política un discurso antidemocrático y totalitario, porque eso en los países dictatoriales o totalitarios, como lo fue la Alemania nazi, como lo fue la Unión Soviética, o como se da en Corea del Norte, donde no hay un debido proceso y donde basta la simple acusación para condenar al adversario. Países en los que no se cumple pues con la presunción de inocencia. Y esta política, miembro de un partido supuestamente socialdemócrata, en un país supuestamente democrático, un país que hasta el momento es democrático, se posiciona, y esta sería la posición del gobierno también, en contra pues de una institución esencial de la democracia liberal, representativa, como es la presunción de inocencia. Para algunos analistas, el PSOE estaría podemizándose para no perder votos ante la izquierda radical. Por ello están asumiendo estas posturas. Y Argentina y España, con ellos en el poder, estaría argentinizándose o peronizándose, como fue, y asumiendo una senda similar a la que tuvo Argentina hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.